Hola, mi nombre es Jared y hoy voy a presentarles un tema fundamental para el campo en México, el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los primeros 40 artículos de la Ley Agraria. Este tema es clave porque regula cómo se maneja la propiedad de la tierra, los derechos de los campesinos y también la forma en que se aprovechan los recursos naturales en nuestro país. Objetivo de la exposición. El objetivo de esta exposición es comprender el alcance de estas normas legales y su impacto en la vida de los campesinos y del sector agrario. En particular, es para identificar los derechos humanos relacionados con la tierra, analizar los principios del derecho de propiedad agraria, explicar los puntos claves de la ley agraria y reflexionar sobre los retos actuales que enfrenta el campo mexicano. El artículo 27 establece que la propiedad de tierras y aguas originalmente corresponde a la nación. ¿Esto qué significa? Esto significa que el Estado es quien decide cómo y a quién va a repartir esta tierra. Esto permite la propiedad privada, pero con límites. Esto es para evitar los latifundios que eran grandes concentraciones de tierra en pocas manos. Esto también señala que la nación puede expropiar tierras por causa de utilidad pública, por ejemplo, como construir carreteras, presas o proyectos de energía. Finalmente, reconoce y protege a los ejidos y comunidades agrarias, que fueron una forma de justicia social después de la Revolución Mexicana. En esta diapositiva puse un mapa del artículo 27. Lo que aparece en el mapa son algunas ramas de este artículo, las cuales son la propiedad originaria de la nación, los ejidos y comunidades, recursos naturales, la prohibición de latifundios y la expropiación por utilidad pública. La importancia histórica del artículo 27. Este artículo, el artículo 27, fue producto directo de la Revolución Mexicana, en la cual el lema era "La tierra es quien la trabaja". Y este fue muy importante. Gracias a este artículo se puso fin a muchos abusos del latifundismo. Durante el siglo XX se realizó un gran reparto agrario, el cual benefició a millones de campesinos. Por eso, este artículo no solo tiene el valor legal, sino también tiene un valor histórico y social, ya que gracias a este cambió la estructura agraria en México y este sigue siendo la base del derecho agrario actual. Derechos humanos vinculados a la tierra. El artículo 27 también se relaciona con varios derechos humanos. Algunos ejemplos son el derecho a la propiedad, ya que este da seguridad jurídica a las familias. El derecho a la alimentación, porque sin la tierra no hay producción de los alimentos. El derecho a un medio ambiente sano, ya que la tierra y el agua deben cuidarse. El derecho al trabajo digno, pues millones de mexicanos dependen de la agricultura. Y el derecho al desarrollo rural, por- para que el campo tenga igualdad de oportunidades frente a las ciudades. Estos derechos nos muestran que el artículo no es solo jurídico, sino que también es una herramienta de bienestar social. Principios del derecho de propiedad agraria. Los principios que establece este artículo son sumamente fundamentales. Algunos ejemplos son: número uno, propiedad originaria de la nación. Esto significa que la tierra pertenece primero al Estado. Número 2, función social de la propiedad. Significa que la tierra no es solo un bien privado
y esta debe de beneficiar a todos por igual. La número 3, la prohibición de latifundios, es que no se permite que solo unos pocos concentren demasiada tierra. El aprovechamiento racional es la número 4. El aprovechamiento racional de los recursos naturales como bosques, aguas y subsuelo. Número 5 es el reconocimiento de ejidos y comunidades como sujetos colectivos y no solo individuales. En resumen, la Tierra tiene una función social y colectiva y no es únicamente individual. En esta diapositiva podemos ver la línea del tiempo del reparto agrario en México. En 1917, la Constitución mexicana incluyó las disposiciones importantes para la reforma agraria y la propiedad de la tierra, y este estableció el principio de la restitución de tierras, lo cual permitió la expropiación de tierras para poder redistribuirlas entre los campesinos. En 1920 a 1940 fue el periodo de la Revolución Agraria. Durante el periodo se llevaron a cabo varias reformas, esto para redistribuir la tierra a los campesinos. En esta destacaron las figuras como Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas, los cuales fueron importantes en la implementación de políticas agrarias. En 1934 fue la creación del Banco Nacional de Crédito Agrícola. El banco se creó con el propósito para financiar a agricultores y ganaderos y de esta manera poder impulsar la producción agropecuaria. En 1940 a 1970 se consolidó el derecho agrario. En este periodo surgieron las leyes políticas, las cuales buscaban regular la tenencia de la tierra, los ejidos y las comunidades agrarias. Se promulgó la ley agraria en 1940 y de esta manera se creó el Instituto INRA, Instituto Nacional de la Reforma Agraria, en 1960. En 1992 fue la reforma al artículo 27. En esta se realizaron reformas constitucionales, las cuales modificaron el artículo 27, lo cual logró permitir la venta de tierras ejidales y comunales. Esto marcó un cambio significativo en el derecho agrario. Ley agraria del artículo 1 al 40. Puntos claves. La ley agraria es la que desarrolla lo que dice el artículo 27. En los primeros 40 artículos encontramos la definición de los ejidos y de las comunidades agrarias, los derechos de los campesinos sobre las parcelas, el usufructo que permite usar y poder aprovechar la tierra, aunque no seas el dueño en absoluto, la transmisión de derechos cuando una parcela se hereda o la venden, también la regulación de las tierras de uso común. Estas son las que pertenecen a todos los ejidatarios, tierras parceladas y tierras destinadas a los asentamientos humanos. En pocas palabras, esto organiza cómo se usan, cómo se heredan, cómo se administran las tierras en México. En esta diapositiva podemos ver un mapa que es de la ley agraria y lo que incluye en esta. Son los regímenes de la propiedad, el uso y el aprovechamiento de las tierras, la estructura y la administración de estas, las propiedades naturales y los asuntos agrarios. Usufructo y transmisión de derechos. Esto es un punto muy interesante en la ley agraria. Esto significa que alguien puede usar y disfrutar de una tierra sin ser el dueño total, lo que da una flexibilidad a los ejidos. También está la transmisión de derechos. Esta puede ser por herencia o incluso puede ser por venta, pero siempre deben de estar presentes las reglas claras, lo cual permite proteger a la comunidad.
Esta ley pide que las decisiones tengan que pasar antes por la asamblea ejidal, lo cual logra garantizar que no se concentren otra vez las tierras en pocas manos. En esta diapositiva podemos observar una gráfica circular que representa los diferentes tipos de tierras que reconoce la ley agraria aquí en México. Primero tenemos los asentamientos humanos, los cuales corresponden al 24.7%. En esta se incluyen las zonas que son destinadas a la vivienda de los ejidatarios y la comunidad, donde se establecen las casas, las escuelas, los servicios y la vida social de la población mexicana. En segundo lugar, casi con la misma proporción, encontramos el uso común. Este es un 23.7%. Estas tierras son las que pertenecen a todos los integrantes del ejido, las cuales se utilizan de una manera colectiva, como por ejemplo para pastoreo o aprovechamiento de recursos naturales. El dominio pleno representa el 19%. Aquí se refiere a cuando un ejidatario adquiere la propiedad privada de su parcela y de esta manera puede disponer de ella libremente. Incluso puede venderla o igual hipotecarla, lo cual muestra cómo ha cambiado la legislación a lo largo del tiempo. El parcelado es un 8.6%. En este caso hablamos de las tierras que ya fueron divididas y fueron asignadas a cada ejidatario, pero estas siguen siendo de naturaleza ejidal y no privada. Cada miembro las trabaja de manera individual, aunque sigan sujetas a reglas internas del ejido. Finalmente, el no asignado. Esto ocupa un 24.1%. Son tierras que aún no han sido repartidas dentro del ejido y estas pueden estar en espera de asignación, reserva o también destinarse a nuevos proyectos productivos o sociales. Lo interesante de esta gráfica es que nos muestra cómo la tierra dentro de los ejidos no se organiza de una sola forma, sino que ésta se divide en categorías según el uso y tipo del derecho que tengan los campesinos sobre ellas. Esto nos refleja la diversidad de formas de tenencia en el campo mexicano, también los retos que existen para garantizar un uso justo y equilibrado. En esta diapositiva voy a hablar de algunos ejemplos prácticos o de casos reales. Algunos ejemplos son los ejidos creados después de la Revolución, que se dieron tierras a campesinos que antes no tenían nada. Otro caso es el de las expropiaciones para las carreteras o presas, donde se paga una indemnización a los dueños de estas. Son los conflictos agrarios en comunidades indígenas, ya que estos definen su territorio frente a las empresas privadas que quieren adueñarse de ellas. Y el otro son los casos recientes de la venta o la parcelación de los ejidos. Esto ha generado debates sobre si esto ayuda o perjudica al campo. Retos actuales del derecho agrario. Hoy en día, el campo mexicano enfrenta muchos retos, como la migración de los campesinos hacia las ciudades o hacia el extranjero, también la falta de inversión y de apoyos para los agricultores, los conflictos entre las comunidades y las empresas privadas. Esto es sobre todo en los proyectos mineros o energéticos. El cambio climático también, ya que afecta la productividad de las tierras, y también la necesidad de modernizar la ley agraria para que responda a los problemas que hay actualmente. Pero esto nos hace reflexionar en cómo la ley debe adaptarse a un México que esté cambiando constantemente. En esta diapositiva vemos una de las etapas que fue más importante del reparto agrario en México. Esta fue la época del presidente Lázaro Cárdenas. Este gobernó de 1934 a 1940. Cárdenas es muy recordado como el mandatario
que llevó a su máxima expresión el artículo 27 constitucional. Esto porque impulsó una verdadera reforma agraria. Durante su gobierno se repartieron millones de hectáreas a campesinos y ejidatarios, especialmente en algunos estados como Michoacán, Veracruz, Yucatán y La Laguna. Una de las características más destacadas de su política fue que no solo entregó la tierra, sino que también fomentó la organización de los campesinos en ejidos colectivos. Estos ejidos tenían la ventaja de que los campesinos podían trabajar unidos, compartir los recursos y tener una mayor fuerza productiva. La foto que aparece aquí refleja muy bien ese espíritu, ya que era Cárdenas conviviendo con los campesinos directamente y escuchando los problemas de estos, también comprometiéndose con las necesidades. Fue algo muy simbólico, porque a diferencia de otros presidentes, él sí se acercaba a la gente del campo y entendía su situación. El reparto agrario en la era de Cárdenas no solamente transformó la propiedad de la tierra, también ayudó a dar un sentido de justicia social a las miles de familias campesinas que durante siglos habían estado marginadas. En pocas palabras, podemos decir que gracias a estas políticas, el ejido se consolidó como una de las instituciones más importantes del México rural. En esa diapositiva son algunas preguntas críticas y reflexiones que me hice, como el artículo 27 garantiza un equilibrio entre la propiedad privada y bienes de la nación. Eh, Busca un equilibrio entre propiedad privada y bienes de la nación, pero en la práctica muchas veces los intereses privados pesan más. Eh, la segunda es, la ley agraria protege lo suficiente a los campesinos frente a grandes inversionistas. Protege a los campesinos, básicamente en teoría, aunque frente a las grandes inversionistas suelen quedar en desventaja. ¿Cómo deberían adaptarse estas normas a los retos actuales como el cambio climático y la globalización? Las normas deberían adaptarse al cambio climático y la globalización, fomentando un uso sostenible de los recursos y apoyos para poder competir en mercados. La cuarta, ¿qué papel debería tener el Estado en el fortalecimiento de los ejidos? Debe fortalecer a los ejidos con financiamiento, capacitación y protección de la tierra para garantizar que los campesinos vivan de una manera digna. Las conclusiones de esto. Para concluir, el artículo 27 de la ley agraria son la base del derecho agrario en México. Garantizan derechos humanos como la propiedad, la alimentación y el trabajo digno. Los ejidos y comunidades fueron la clave para dar justicia social después de la revolución, pero hoy todavía enfrentamos problemas de desigualdad, conflictos por tierra y falta de apoyo al campo. Por eso es necesario actualizar las leyes para que se adapten a los retos modernos, tales como la globalización y el cambio climático. Muchas gracias por su atención.